todos mis apreciables estudiantes, bienvenidos a este curso de electrónica. Estamos listos para una nueva sesión el día de hoy. El curso, mi nombre es el Dr. Emeterio Moreno y es un gusto estar con todos ustedes. Continuando con el temario, seguimos en nuestra primera unidad, conceptos básicos de la electrónica, y el día de hoy les traemos la ley de Ohm. Y sin más, aquí está para todos ustedes la inigualable, insustituible, extraordinaria y maravillosa ley de Ohm, aplicable para todo sistema eléctrico. El enunciado propuesto por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827 promueve lo siguiente: la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de mi circuito. Si analizamos la ley de Ohm, podremos percatarnos que existen dos sentencias en esta oración, y es que vamos a considerar a la corriente eléctrica como la unidad fundamental, la variable eléctrica fundamental. Entonces, ¿qué pasa con respecto al voltaje? Pues la corriente, nos dice el mismo Ohm, que es directamente proporcional al voltaje. Esto quiere decir que si mi voltaje se incrementa, la corriente eléctrica también lo hará. Si el voltaje disminuye, la corriente eléctrica hará lo propio. Por otro lado, considerando a la corriente eléctrica con respecto a la resistencia de mi circuito, me dice que si la resistencia en este sistema es elevada, la corriente tenderá a disminuir, porque precisamente le cuesta trabajo llegar a los electrones de un lado a otro de mi circuito. Pero si la corriente eléctrica se muestra elevada, significa que la resistencia de mi sistema es diminuta. Bien, para comprender mejor la ley de Ohm, Robert Bollestad nos sugiere realizar una analogía del circuito eléctrico con un sistema hidráulico. ¿Y esto por qué? Ya que tiene elementos ambos sistemas. Por ejemplo, la corriente de agua corresponde al flujo de electrones, es decir, a la misma corriente eléctrica. Y para que nosotros tengamos una buena presión de agua en la tubería, necesitamos primeramente abrir lo suficiente la válvula de presión o la llave del grifo. Esto equivale al voltaje aplicado en mi circuito eléctrico. Si libero un poco la válvula de presión, entonces solamente va a caer un chorro de agua, un chorro de electrones. Pero si la abro completamente, entonces la presión será tal que ese mismo flujo de electrones saldrá con una mayor presión. Por otro lado, la resistencia de mi circuito eléctrico la podríamos determinar con el diámetro de la manguera o de la tubería de nuestro sistema hídrico. No es lo mismo tener una manguera con un diámetro inferior, en donde el chorro de agua será limitado, a una manguera con un diámetro superior, en donde podemos disfrutar de una presión de agua lo suficientemente considerada, significativa. Resulta ser que la ley de Ohm presenta un modelo matemático, mismo que podemos obtener a partir del triángulo de Ohm, el cual se va a dividir en dos partes, superior e inferior. En la parte de arriba vamos a colocar la letra V, haciendo referencia al voltaje, y en la parte inferior también la vamos a dividir en dos, izquierdo y derecho. Es un mismo nivel, y aquí tenemos la intensidad de corriente y la resistencia. Cada una de estas variables vamos a notar precisamente que al considerar una de ellas van a quedar dos variables libres. En este caso, la corriente eléctrica, descartándola del triángulo de Ohm, tapándola si así lo quisiéramos ver, nos queda libre la V en la parte superior y la R en la parte inferior. Esto hace una representación a una división. Para calcular la corriente, tenemos que dividir el voltaje sobre la resistencia. Ahora bien, para calcular el voltaje, necesitamos descartarlo del triángulo de Ohm y las variables restantes
que son resistencia e intensidad de corriente, miren que en este triángulo están en un mismo nivel, por lo tanto vamos a multiplicarlos. Así que el voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Nuestra última variable, la resistencia, la podemos calcular considerando su variable en el triángulo de Ohm, y nos queda libre la V en la parte superior del voltaje y la intensidad de corriente en el espacio inferior. Tenemos también aquí una división. Vamos a dividir el valor del voltaje sobre el valor de la corriente eléctrica. Esta es mi resistencia. Reflexiona y comenta cuál crees que sea la importancia de la aplicación de la ley de Ohm en los circuitos eléctricos. Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Me será grato leerte. Como siempre, presento también la bibliografía del día de hoy implementada en esta sesión. Y es así como estamos llegando al final del video. Ha sido un gusto para mí trabajar contigo a la distancia. Si te ha gustado el video, por favor regálame un me gusta. Estoy a tu servicio para cualquier duda, inquietud o comentario respecto a la sesión. Muchas gracias, quedamos pendientes, hasta la próxima.